Hoy tenemos el privilegio de conversar con un verdadero referente de la seguridad operacional en Panamá, el ingeniero Eunides Pérez, uno de los primeros investigadores de accidentes e incidentes aéreos en la República de Panamá. A través de los años, el ingeniero Pérez dedicó su carrera a buscar respuestas, a analizar cada detalle y a transformar las experiencias difíciles de la aviación en aprendizajes para hacer nuestros vuelos más seguros. Hoy, ya jubilado, nos acompaña con la sabiduría que solo brinda una vida dedicada a la aeronáutica y con una vasta experiencia que forma parte de la historia de nuestra aviación nacional. En este episodio conoceremos no solamente al investigador, sino también al ser humano detrás de los informes, las investigaciones y las decisiones que han ayudado a fortalecer la cultura de seguridad aérea en nuestro país. Esto es Hangar 507, donde la historia de la aviación encuentra su espacio. Bienvenidos sean todos a Hangar 507, su nuevo espacio al fascinante mundo de la aviación. En el día de hoy, pues nos encontramos con un personaje en la cual ha aportado mucho a nuestro gran mundo y fascinante mundo de la aviación, el ingeniero Eunides Pérez. Bienvenido, ingeniero. Gracias por aceptar esta invitación de Hangar 507 y también profundizar un poquito más sobre temas de incidentes y accidentes, la cual es un tema en la cual todos vamos a disfrutar y sobre todo de grandes anécdotas de la mano del ingeniero Eunides Pérez. Así que, sin más, pues, comencemos. Estamos aquí en un lugar privilegiado, ¿no? Que es el área de Veracruz, un área muy bonita. Nos encontramos en el restaurante Sunset, pasándolo una tarde un poco nublada, pero es parte de nuestro microclima en la cual estamos siempre, ¿no? Y también es un lugar para salir, como quien dice, de nuestra área de confort, que siempre estamos en el aeropuerto, pues venimos a estas áreas también a disfrutar y para que la gente vea que existen algunos lugares que en nuestro entorno, ¿no?, natural, pues son muy atractivos y turísticos para todos. Pues el ingeniero Eunides Pérez, para los que no lo conocen, por muchos años investigador de accidentes en la Autoridad Aeronáutica Civil. Y así un poquito hablando de su niñez, de su infancia, dónde nace ese encuentro de dónde es usted primero que todo, ¿no? Y de dónde nace ese amor por entrar a este mundo aeronáutico. Claro. Muchas gracias por su oportunidad de participar. Claro, para nosotros para nosotros es un honor. En esta área de la aeronáutica que es muy Claro, intensa. claro, total. Sí, yo soy panameño, nacido aquí en la ciudad de Panamá. Mis padres sí, mi madre tableña y mi padre de Guararé. Ok. Entonces, por algunas circunstancias de la vida, se desplazaron aquí a la ciudad y bueno, aquí nací. Muchos años disfrutando pues de este clima. Claro. Cuando llegan aquí a Panamá, ¿en qué barrio específicamente En el barrio en ese tiempo, imagínense, estamos hablando de 1930, que era muy compenetrado en ese tiempo, que era lo que era el centro de la ciudad. Era donde estaba el mercado. El mercado, correcto. Sí, estaba la plaza de Arango. Y estaba el Beni, ahí en esa área. En esa placita. En esa placita habían casas y todo. Qué interesante. Ahí esto fue donde prácticamente nací. Wow. Mi padre trabajaba en la zona del canal en ese tiempo. Claro. Y habían en Howard, lo que era Howard, hoy es Pacific. Correcto. No era Howard, era Albrook. El aeropuerto de Albrook. Era Albrook Field. Y esta Howard existía también, pero era como muy militar. Ok. Entonces en Albrook hacían festivales
Aeronáuticos. Sí, Aéreos. pero aéreos, pero militares. Militares. Cómo se desplazaban los aviones, cómo bajaban, rompían después con los estudios me di cuenta de que realmente lo que vi fue que rompían la barrera del sonido. Porque se desplazaban y subían y claro. había una explosión. Entonces eso me llamó mucho la atención. Wow. Y de ahí me interesó, al grado que a los 12 años, recuerdo, yo le dije, yo quiero ser piloto. Y a mi papá dice que bueno, vamos a Paitilla, que iniciaba en ese tiempo. Correcto. También era militar, que Paitilla tenía dos pistas cruzadas. Una de esas fue cerrada y quedó la que estaba. Quedó exacto después. Entonces ahí fui me acuerdo bien el nombre, Negro Tey. Y me dice, ¿quieres aprender a hacer? Y yo, sí, pero tú estás muy niño, yo quiero aprender a volar. Y yo, ok, vente, pues. Y me montó en un avioncito de joystick. Ajá, joystick, correcto. No recuerdo el modelo. Hay uno que he visto sí. Ahí ahorita aquí mismo. Sí, en Albrook. Me dice, mira, esto es así, mira los pedales, ¿tú lo aprendiste? Y yo, sí, que repíteme. Tenía el joystick. El joystick, entonces me dice el instructor, que ya te aprendiste, y yo, sí. Y dice, ok, vamos a volar. Yo, ¿cómo? Esto es así de rampra. Claro. Yo, bueno, pero él iba atrás. Ajá. Entonces no había antes arranque, era tran. Entonces, bueno, volamos, di una vuelta y yo quedé pero fascinadísimo con eso. Lo que pasa es que como no tenía la edad para una licencia, entonces, pero me quedé siempre con esas ideas, ¿no? Esas ideas, claro. Recuerdo que fui a Santiago y allá estaba Giró, ¿no? Que volaba igual un avioncito de eso. Y también me dijo que quiere volar. Yo, sí, cómo no. Bueno, ahí en ese interín. Pero una vez participando de un grupo folclórico del Instituto Nacional, porque yo me gradué en el instituto, fui a la embajada que íbamos a ir a México a un festival allá. Y estando ahí, sacando la visa, sentado afuera, esperando, vi un librito que decía carreras en el Instituto Politécnico Nacional. Ah, mire. Y la empecé a ver y dice que ingeniería aeronáutica. Yo, este es mi carrera. Oh, wow. Entonces de ahí aproveché, porque fui al festival. O sea, fue por ahí una coincidencia y por ahí mismo siguió. Wow, cómo le lleva el tema de la cultura y lo une a la aviación. Entonces, cuando llego allá, también aproveché con las personas que eran de la embajada. Oye, mira, claro. Yo vi esto, no te preocupes. Y ahí fue donde entré en la carrera de ingeniería. Usted estudia entonces en México. Ajá. Luego, ya después que me graduó, porque aproveché por todos lados, entre eso la carrera de investigación de accidentes, mi inicio allá, y en muchas áreas, porque allá le dan la oportunidad a uno para hacer lo que es el servicio social, práctica profesional. Y ahí aprovechate y métete donde quieras. Y ahí aproveché y tuve un panorama muy grande. Interesante, ¿no? Definitivamente que lo que va abriendo, ¿cómo es el espectro de ese ángulo hacia a dónde te quieres dirigir, ¿no? Ajá, claro. Porque sí, definitivamente la ingeniería aeronáutica abre sin fines de compases en temas aeronáuticos, porque se diversifica en un montón de ramas. Entonces ahí yo estuve en Mexicana Aviación, Aeroméxico, en diferentes áreas, vulcanización de llantas. Bueno, eso me llama mucho la atención en México, que ellos son como muy especialistas en temas de vulcanización de llantas de aeronaves, porque muchas, a veces partes de aeronaves tú ves
que están hechas en México. Sí. Y tú me dices que pero en México, pero ahora con lo que usted me está diciendo, el tema de esa vulcanización viene de años, o sea, que ellos se han vuelto unos expertos en esa materia, ¿no? Esa área, correcto. Sí. Luego ya después llego aquí a Panamá, ingreso a la Air Panamá. La Air Panamá, correcto. La aerolínea que era del Estado después. Y también ahí fue una escuela, todo el mundo dice que eso fue una gran escuela. Y le daban la oportunidad a uno de irse a estudiar. Yo tengo entendido que mucho personal fue a estudiar, de hecho, a España, ¿no? Se fue a perfeccionar más en España, ¿no? Sí, allá estuve ¿sí? casi un año. Oh, wow. Perfeccionándome en estructuras. Sistemas, instrumentos de ese avión, ¿no? De ese avión. Es que el 727 también es un eslabón de enlace entre lo que era el 707 de Boeing, claro, 727 y 737 era toda la línea. Correcto. O sea, ahí hay un eslabón. Claro, entonces, claro. Es conocimiento de muchas cosas. Sí, un avión que su ingeniería también dice mucho. 727 es un avión casi perfecto en todos los sentidos para aterrizaje corto, despegue corto, potencia. O sea, es un avión que cumple con muchas facetas de operaciones, correcto, ¿no? Lamentablemente, pues el tema de la eficiencia se quedó allí. No hay una nave perfecta per se. Pero es yo he escuchado mucho, tanto pilotos, mecánicos, que hablan que el 727 fue su escuelita. Así es. Fue su escuelita porque fue una aeronave en la cual era interesante, no era complicada per se, pero era interesante ver todo el sistema, la estructura, cómo funcionaba, ¿no? Era interesante. Luego de ahí, en esa oportunidad de que daba esa empresa, estuve en Hartford, Connecticut, profundizando sobre el motor a reacción. Bien interesante. Motor a reacción. Y luego estuve en Brasil también. ¿Ah, sí? Sí, profundizando de Boeing, la misma Boeing, sobre estructuras de aeronaves, corrosiones. Y estuve en la fábrica de Boeing. De Boeing también. Sí, interesante. Esto está en Seattle. En Seattle, correcto. Así que ahí estuve también. Híjole, fue una experiencia muy... Totalmente. Y es interesante cómo da el giro, ¿no? Usted en su carrera profesional como ingeniero aeronáutico al tema de investigador de incidentes y accidentes. ¿Cómo llega usted allí? Porque es un eslabón también, ¿cómo ata ese eslabón de una cosa con la otra? Digo, hay que recalcar que, hombre, la carrera de ingeniero te lleva a diversificar en toda la estructura de las aeronaves, ¿no? Así es. ¿No? Pero ya el criterio como investigador, pues, cambia más, porque tiene que ser una mente mucho más amplia, tiene que ser una mente más tranquila, más ecuánime en cuestiones de decisiones de tomar, ¿no? Así es. ¿Cómo se hace ese eslabón ahí entre ingeniero aeronáutico e investigador de accidentes? Sí, bueno, después de todo eso, la experiencia también en turborreactor, motor turbohélice. También tuve experiencia en cursos en eso, y por lógica el motor a pistón pues es el que en ese tiempo se estudiaba en la carrera. Claro. Bueno, luego cierra el Panamá. Correcto, después de la invasión. Después de la invasión. Y entro a la dirección de aeronáutica civil. Correcto. Entonces ahí un día me dijeron, bueno, empieza a estudiarte los manuales. Los manuales y esto. Yo, que está bien, no. Yo llevé mi título, porque como le dije, aproveché en la carrera y llevé el de investigador accidente.
Entonces yo lo llevo, pongo mi título de ingeniero y el otro de investigación de accidentes. Claro. Entonces llega el capitán Ponce, que era el director, entró una vez ahí a donde estábamos, yo entré como inspector. Claro. Entonces viendo ahí, y fue donde me dice que ya vas a empezar a inspeccionar aviones, así que dentro de este lunes tú entras. Y se puso a ver, me dice que, y eso es estudio, sí, tú eres investigador, sí, yo ya lo puse. Y que, está bien. Bueno, pasó como un mes y medio, y la dirección, ahora digo dirección, pero era... En ese momento, la dirección. Entonces, me dice que es que estamos reestructurando aeronáutica y hay que formar un departamento de investigación. Aunque ahí está Lucho Azcárraga, pero por la estructura hay que tener más personal de investigación. Así que yo vi que tú tienes un diploma, tú vas a entrar. Ok, está bien. Y entonces ahí me inicio, Lucho Azcárraga se va y entra a Aeroperla, creo que sí. Sí, Aeroperla, sí. Y entonces quedé yo. Y de ahí entonces voy a la NTSB, National Transportation League, a llevarlo, porque ser investigador no es ponte ahí. No, correcto. Lleva un proceso. Sí. A lo que yo le puedo mencionar que puede ser el mejor piloto del mundo, el mejor ingeniero del mundo, pero cuando usted entra a una investigación, no es lo mismo. No es lo mismo, no le vale nada eso. Y el primer accidente que me tocó investigar fue el de Copa. Imagínense, o sea, en esa montaña. Wow, eso fue como quien dice, vamos a ver la graduación de verdad. Ajá, y algo heavy, porque o sea, no estamos hablando de una investigación pequeña, estamos hablando de víctimas, de una estructura de una aeronave muy grande. De hecho, la primera accidente grande de la República de Panamá, pues se da en ese año, ¿no? Entonces de ahí pues voy a la NTSB, que son 3 cursos, que es el básico, el medio y el avanzado. Claro. Entonces ahí ya me reinicio, prácticamente, mire, el 92 fue como, yo inicié en el 92, pero seguía como inspector, claro. En el 94, que es cuando se va Lucho, porque antes era todo, ¿no? Todo solo. Íbamos a una investigación, pero no había... un departamento per se. Sí, entonces en el 94 es cuando ya yo llevé los cursos y todo eso, entonces como mi inicio, ya como jefe de investigación de accidentes. O sea que del 94 al 25, prácticamente casi 30 años. 30 wow. Y es interesante cómo lo que hablábamos, ¿no? El tema de poder enlazar una profesión como la de usted como ingeniero y llegar a ser un investigador de accidentes, pero como usted dice, no te vale de nada en una investigación de accidentes que tengas tantos diplomas y tantas cosas cuando llegas al meollo y ves cómo es la situación. Por eso le digo, o sea, una cosa es que usted va e investiga un accidente de una aeronave menor, por decirlo así, ¿no? Y uno dice, bueno, está bien, es un poquito más fácil de deducirlo por temas sistemáticos de la aeronave, pero el entrar a ese mundo, primero, que estábamos entrando en el tema de investigación de accidentes porque no había un departamento per se completo, ¿no? Como debería ser. Correcto. Le toca a usted eso. Segundo, le toca un accidente muy grande, ¿no? A esa escala, y el llegar en ese momento, pues, es una experiencia enorme, y poder, como quien dice, como usted decía, antes mandaban a todo el mundo iba a la huilla de los cocos, como decimos nosotros, ¿no? Pero el llegar a esas escenas, ¿no? A poder, ¿por dónde empiezo este rompecabezas? ¿No?
¿Qué es lo primordial que ve un investigador? Debe ver, porque una cosa es lo que, como usted dice, lo que está escrito en el manual, ¿no? Pero cuando llega al lugar del hecho, ¿qué es lo primordial en ver la escena de un investigador accidente? ¿Qué puede esperar? O sea, no esperar, o sea, que se hace un mapa, yo pienso así, ¿no? Yo tengo curso de investigación en accidentes básicos y he participado en algunos accidentes menores y uno trata como a veces, como tú sabes, como que de reconstruir el hecho. Correcto. Como que dónde vino. ¿Qué ve usted inicialmente cuando llega a así básico? Bueno, por no profundizar en un tema de investigación mayor, pero en lo básico, sí. ¿No? Bueno, una de las cosas, antes de entrar a la respuesta, una de las cosas que uno debe, como le digo, tratar de buscar la mayor cantidad de conocimiento que uno tenga. Yo también soy piloto. Con Chris y en el Panamá la Antigua, como era director de ingeniería y mantenimiento, yo tenía que ver mucho con el mantenimiento, claro. Entonces volaba en cabina. Claro. Y yo aprendí a volar. Es que tenía que saber todos los sistemas igual. Ajá. Y el 727 era un avión que volaba con un ingeniero vuelo. Ajá, correcto. Entonces, todo eso fue una gran experiencia. Claro. Yo me siento y vuelo un 727. Tranquilo. Simulador que llevé y todo. Entonces, lo importante es el conocimiento que uno tiene para entrar a una investigación. ¿Qué es lo que usted primero debe hacer al entrar al área? Que muchos que no conocen o no saben o quieren molestar. Claro. Eres un fotógrafo. Tú vas a tomar fotos. Fotografía, pero exacto. No, señor. Usted va al área porque después usted analiza. Claro. Lo primero es tome la foto de toda el área, todo lo que vea, acordone el área. Claro. Y tome todo lo que usted quiera de foto. Porque cuando usted va a la investigación, hay investigación de campo, investigación de oficina. Claro. Entonces, en la investigación de campo, usted toma fotos y, claro, empieza a ver esto, qué pasó, el tornillito que está ahí, por qué está ahí, si eso... Es que allá donde yo voy, es lo que usted decía de antes, cómo se hacía, pues que todo el mundo iba como inspector y mucha gente interpreta que el investigador de accidentes va a una búsqueda y rescate, no, y el investigador de accidentes va a ver las pruebas, ¿no? Pero sí tiene lo que hablamos la vez pasada con el comandante Sergio, que hay esa paridad, ¿no? Ajá. Entre, claro, cada uno respeta el punto de otro, sabiendo de su perspectiva, que es lo que yo siempre digo, es la perspectiva de cada uno lo que va a hacer, pero es un trabajo conjunto, un trabajo mancomunado, tanto búsqueda de rescate como investigación de accidentes. Claro, el investigador de accidentes, ¿no? Está anuente que el rescatista, él va a eso, a rescatar o a recuperar, pero también el rescatista tiene que saber, porque como usted dice, puede llegar cualquiera persona, ¿no? Y borran evidencia. Y contaminan la escena. Entonces, un investigador, pues, es lo que usted dice, él lleva su foto, su cámara, ¿no? Su filmación, porque todas son evidencias de parte del proceso. Y no es que con eso se va a hacer un juicio, no. La investigación de accidentes no está hecha para eso, ¿no? Pero lo que él recordar, pues que el investigador de accidentes lo que quiere es tratar de reconstruir el hecho y ver desde una perspectiva de cómo cayó, dónde cayó, qué velocidad llevaba. Y esas conjeturas, pues irlas armando. Es un rompecabezas grande, sí. Pero para poder llevar ese rompecabezas, usted tiene que estar, como quien dice, bien documentado, bien informado. Por eso que usted dice, hay la investigación en campo y la investigación en oficina. La gran mayoría se la llevarán a la oficina porque es la que más tiempo van a tener con más calma de poder reconstruir. Y hay muchos encuentros con las autoridades, claro, del aeropuerto, incluso de la aeronáutica,
porque uno llega al área y lo primero que dice, corona, por lo menos 10, 15 metros de donde ocurrió el accidente. Uno tiene que ver qué pasó. Venía la aeronave sin motor apagado, eso lo identifica los motores, si venían en idle o si venían con potencia, o sea, todas esas cosas claro. Son evidencia, o no, él venía normal y se metió en un weather y no vio, en fin. Claro. Todas esas son evidencias, pero uno deja coronado y con la foto. Claro. Entonces, cuando uno llega a la oficina, que empieza a ver y que, oye, ¿y qué pasó? Aquí algo, no lo vi, busca la foto. Y si no ves bien, vamos allá al área otra vez. Entonces, los problemas vienen cuando los accidentes son dentro de los aeropuertos. Porque es lógico que... La jurisdicción. Quítame eso, porque hay otras aeronaves y está trancada. No. Claro. Eso tienes que respetarlo. Claro. Porque tú lo quitas y después esto viene el problema. Ahora, hay que estar claro que dentro de los incidentes y también como los accidentes existen tipos de gravedad, ¿no? Correcto. Existen tipos de gravedad, pues desde un pinchazo de una aeronave con un incidente menor, ¿no? A un despiste de la aeronave que no sufra, ¿no?, tantos daños, pero sufre un incidente intermedio o mayor, ¿no? Estoy en lo correcto, ¿no? Exacto. Así es. Lo importante es que diferenciemos esa palabra entre accidente e incidente, que son muy parecidas, cambian letras vocales, pero ¿qué podemos diferenciar entre un accidente y un incidente? Ok. Lo primero que hay que concretarse es la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, que ellos tienen 19 anexos. Claro. Entre ellos está el anexo 13, que valga el número 13, que muchos lo tienen como cábala, malagüero. Para mí es el mejor número, ¿verdad? Yo nací un 13 y no me ha ido muy bien, en mi vida. Claro. Pero el anexo 13 es el que define e induce a la investigación, que precisamente se llama así, investigación de accidentes anexo 13. Claro. Ahí define qué es un accidente y qué es un incidente. Okay. Yo los invito a que... Muy. Vamos a dejarlo allí, un link, para que puedan anexar a la página de la OASI en el anexo número 13 de eventos de accidentes. El anexo 13 identifica precisamente esos dos conceptos, qué es accidente y qué es incidente, para que tengan un adelanto a lo que les interesa y entran al anexo. Accidentes, dice ahí, resumido, ¿no? Es todo evento ocurrido a una aeronave desde el momento en que se le quitan los calzos y que tiene la intención de realizar un vuelo, ya sea con pasajeros, de carga, desde el momento en que enciende motores y le quitan los calzos, claro, hasta el momento en que llega al lugar de destino, le meten calzos y apaga los motores. En ese interín que ha ocurrido un rodaje, una carrera de despegue, un ascenso, un vuelo en crucero, un descenso, un holding y un aterrizaje. Tiene que ocurrir en ese lapso puede ocurrir un accidente. Y los accidentes se definen en dos formas. Primero, daños a la aeronave. Claro. Cualquier daño que sufra una aeronave, pero eso el investigador tiene que constatarlo y decir esto es un accidente o es un incidente grave o un incidente normal. Okay. O un accidente normal o un accidente catastrófico. O de alta impacto, sí. Eso lo define el investigador, de acuerdo a lo que ha estudiado. Claro. Entonces,
Los daños a la aeronave. ¿Cuáles son? La aeronave generalmente tiene 5 partes que si una de ellas la pierde no puede volar. Correcto. Entonces es un accidente. El ala o las 2 alas, el fuselaje, el tren de aterrizaje, el empenaje y los motores. Claro. Cualquiera de esos que sufra un daño, el aeronave no puede salir a volar por esa condición, es un accidente. Ahora, hay accidentes, como digo, en diferentes categorías. Puede ser un daño sustancioso o puede ser un daño catastrófico. Claro. Y ahí entonces eso cuando hablamos de daño sustancioso es cuando, póngase, muertos, daños a la aeronave, se desprendió un ala, un tren, eso mató a otra persona. Okay. Todo eso es un accidente catastrófico. Y claro, lo sustancioso es que, póngase que se desprendió una rueda en el despegue, pero esa aeronave puede nuevamente repararle el tema de la rueda y puede salir nuevamente a volar, ¿no? Ahí entramos lo que es un incidente grave, ¿no? Pero antes de entrar ahí, la otra fase del accidente es cuando una persona sufre o tiene una lesión. La diferencia entre daño a la aeronave y lesiones es una gran diferencia. La lesión cualquiera que pueda tener producto de mínima o grave. Ajá, pero producto del suceso ocurrido. Ahora, en el anexo 13 todavía se va mucho más allá, en la cual si usted está volando a 41.000 pies, 35.000, y hay un desbalance de la aeronave por efecto de la corriente de viento que entran verticales y pasa esto que le llaman el vacío. Una persona que esté parada sin cinturón y eso lo golpea y sufre un daño o está parado y se rompió un brazo, el avión no le pasó nada, sigue volando, pero es un accidente. El piloto tiene que buscar inmediatamente el lugar más cercano el aeropuerto más cercano y aterrizar. Mire, qué interesante. Sí. Y es que, claro, está dentro de la fase del vuelo, ¿no? Ajá, correcto. Entonces, claro, o así lo que hace es irse un poquito más allá de no solamente en el daño estructural de la aeronave, porque hay que estar claro, también han habido casos en que la aeronave no necesariamente pierde un motor en ese caso, ¿no? Vamos a poner hipotéticamente hablando del tema de una turbulencia severa, ¿no? Pero hay casos en los cuales la aeronave ha atravesado nubes de pellets, ¿no? Y eso ha hecho que la estructura de la misma aeronave se haya abollado y, póngase, se abolló, pero el avión sigue volando. Pero eso puede ser un incidente, pero si un pasajero en ese momento estaba parado y sufrió una lesión, automáticamente ya es un accidente. Así es. ¿Sí? Entonces, el incidente está dentro, si usted lee es lo mismo, la misma, pero establece que no llegó a ser accidente. Ejemplo, el caso que le mencionaba, que usted mismo dijo que levantó y se le zafó un rueda. Él va a aterrizar, claro. Tiene que aterrizar. Pero si en ese aterrizaje solamente llevó el avión en un planito y bajó la velocidad y ¡plac! Cayó la aeronave y no le pasó nada a nadie, eso es un incidente grave. Porque perdió una parte de la estructura. Pero, por ejemplo, aquí han habido, de lo que recuerdo, no sé ahora porque ya pues ya. Claro. Un 737, creo que fue un 727, aterrizando en la pista de Tocumen, se salió de la pista y recorrió fuera del centro de pista. Un tramo casi de 1000 pies, claro. casi de 1000 pies, e ingresó nuevamente.
nadie se dio cuenta. Y el piloto dijo que no sé, bueno, eso ya, Claro. cómo va la investigación, cómo no te vas a dar cuenta. O sea, Sí. eso lleva a uno, ¿no? Claro. Pero la aeronave no le pasó nada ni a los pasajeros. Él ingresó otra vez y se metió a la puerta Ajá. que le dieron. Y eso es un incidente. Porque no le pasó nada Claro. fue eso. Pues. Pudo haber sido un... Claro, pudo llevar algo más entonces, serio. esa es la definición, ¿no? Que pudo haber sido un accidente, o sea, pero no llegó a serlo. Esa es la diferencia entre incidente y accidente. Ok, muy interesante. Bueno, la verdad que es bien interesante esa explicación. Así la hizo de manera muy corta y precisa para poder que fuese muy entendible para todas las personas que nos sintonizan en el canal de Hangar 507. Y saliéndonos un poquito del tema del mismo evento, ¿no? Incidentes, accidentes. Sabemos que a nivel mundial, pues todas las entidades o autoridades aeronáuticas de cada país tienen su departamento, su oficina de investigación de accidentes. Pero usted habló hace poquito del NTSB. Ajá. ¿Qué es el NTSB? La NTSB se conoce como la National Transportation Safety Board, o sea, es un organismo de transporte aéreo allá en Estados Unidos. Lo están consolidado con lo que es, por ejemplo, terrestre, que aquí es la ATT, claro. La marítima, ¿verdad? Los Piper, que le llaman allá, los metros, todo eso está conformado en un organismo o es un ministerio. Un ministerio, correcto. ¿No? Entonces, allá en ese caso sería la Secretaría de Transporte. Pues, exactamente. Entonces, ahí está la investigación de accidentes. Ellos concretan todo. Ellos pertenecen, pero están separados. Claro, eso es lo que le iba a decir, porque como es un buró, allá cuando tú llamas a un buró es algo que es totalmente independiente. Correcto. A nivel internacional, por lo menos vamos a hablar en la región de nosotros de Latinoamérica, ¿qué agencias independientes existen hoy en día? Aquí en Panamá. En la región, en América, solo en América. Bueno, aparte del NTSB. Sí, bueno, en cada país, que es lo que exige la OASI, debe haber un departamento de investigación. Como mínimo. Como mínimo. En todos los países. Entonces, ahora la última es que ellos segregaron, por ejemplo, Centroamérica forma un grupo. ¿Sí? Que es la GRIP. ¿Sí? En Estados Unidos, pues la NTSB. Acá en el hemisferio sur. En el hemisferio sur está la GIAC. Y Panamá pertenece a GIAC. Okay. Porque yo pregunté por qué si somos centroamericanos. O sea, no, pero es que Panamá tiene el asunto de que geográficamente es Centroamérica, políticamente es Suramérica. Correcto, sí. Entonces pertenece Panamá a la GIAC, la investigación de accidentes, la ARCN, que es mecanismo de mecanismo de cooperación de investigación de accidentes. Muy interesante. Pero eso es un tiempo. Pero eso es un tiempo para acá. Se ha hecho así. Sí, eso fue del año, creo que 2022 por ahí. Mire. 2022 se inició. Me imagino se formaron los grupos. Me imagino con eso, con es tener toda la información y tener ese apoyo más grande, ¿no? Claro, puede decir. Claro porque regionalmente, pues, hoy en día hay muchas aeronaves que pasan tanto de Sudamérica, Centroamérica, al norte, por Panamá, e igualmente de Panamá hacia esos países. Entonces, hay muchas embanderamientos de aeronaves cruzando los espacios aéreos constantemente, y pues eso lleva también si tú no eres como un NTSB, yo asumo Canadá, me imagino que tendrá también su propia agencia de investigación separada, independiente, que es lo que todos deberíamos como ir viendo a dónde tiene que llegar una investigación, porque en el caso de nosotros,
La Oficina de Investigación de Accidentes está adicionada, tengo entendido, a la misma dirección de la autoridad, ¿no? Correcto. Entonces, y eso no debe ser, es no lo debe que ser. la OASI está solicitando a todos los países que deben estar fuera. Totalmente independiente. Es como, lo pongo así, mire, allá existe la FAA. La FAA en los Estados Unidos es lo que es la Dirección de Aeronáutica Civil aquí, ¿verdad? Está la ITSB, ¿no? Pero ellos están separados. Están separados, totalmente. ¿Por qué? Porque la investigación, ellos mismos lo dicen, no debe haber presiones, no debe existir tráfico de influencia, le llaman ellos. En inglés tiene una palabra, pero que no haya tráfico de influencia, eso significa que usted tiene que tener una investigación libre y llegar a una conclusión libre. Sí. Y la otra cosa que es muy importante, que esos organismos que hemos hablado que están en cada país, cuando hay un accidente dentro de ese territorio, por ejemplo en el caso de Panamá, desde Cabo Tiburón hasta una Urita, se considera que está en el territorio panameño. Claro. Si hay un accidente dentro de ese territorio, sea del avión, de la nacionalidad que sea, quien lleva la investigación es Panamá. Panamá, wow. Puede pedir ayuda. Pero quien hace el informe final y todo es Panamá. O sea, que y así es en cada país. Tiene que tener su propio criterio en base a lo que va a emitir. Es que pienso yo que es lo correcto primero porque todas las regiones son diferentes y implica desde un tema de microclima a un tema de humedad, de agua, de lluvia, de viento, que tú puedes traer un investigador de todo otro lado, pero tú eres el de aquí, tú dices, no, en ese lugar hay un sistema tal que ocurre de tal mes a tal mes, y nosotros ya lo tenemos estudiado, que esto es así, puede que haya influido, entonces eso también lleva a eso, a que pues el que lleva el informe es el investigador de la nación donde ocurrió el accidente, ¿no? Yo hablaba yo no sé si usted se acuerda de la película esta de Sully, del Hudson, del avión que aterriza, que acuaplaneó en el Hudson. Sí. Es interesante cómo se va desenvolviendo este drama de esta tripulación en la cual pues llegan a planear en el río Hudson, y la asistencia en la cual, en este caso hablo por los pilotos, la asistencia que los pilotos en ese momento tuvieron, porque hay que entender una cosa, y eso también el investigador de accidentes tiene que ser una persona muy abierta a que cuando ocurre un accidente automáticamente la tripulación está en un shock, ¿no? Un shock por el evento. Y me llamó poderosamente la atención el hecho de la asistencia automáticamente al piloto por parte de su sindicato, de su grupo, de su asociación. Ellos ahí ya utilizan mucho un programa que de hecho hace 2 años y medio atrás, pues aquí también lo tomamos en Panamá, y de hecho habemos poquitos que fuimos parte de ese grupo. Solamente en la región hay 25, que se llama el Critical Incident Response, ¿no? Que no tiene que ver con, o sea, no empaña con la investigación de accidentes, pero es una respuesta de tú a tú con las tripulaciones para que ellos se sientan, claro, porque imagínense, han visto casos de que sufre un accidente y el piloto una vez sale a los periodistas, ¿y qué hizo? ¿Y qué? Entonces, ¿qué? Y la declaración y la cosa, y entonces el piloto dice de más porque está en un shock en ese momento, ¿no? Entonces, lo que se trata con este programa que se llama Critical Response, Incident Response, es que las tripulaciones no estén dando declaraciones antes de, hey, cálmate, relájate, tómate un vaso de agua, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Para que él todavía vaya asimilando eso inicialmente y posterior también.
Entonces, yo creo que eso también da pie de que hoy en día la autoridad de aeronáutica tenga que ir viendo esas luces de que ese departamento, ojo, que la gente tiene el mal concepto que la investigación de accidentes puede utilizar punitivamente, y eso es falso. En el mismo anexo 13 de OASI, uno de los artículos es bien claro. Dice que no, la investigación de accidentes es puramente técnica. No hay punibilidad. Que es punible que usted le va a echar la culpa al piloto, claro, a la empresa. Claro, va a encontrar anomalías, deficiencias, tanto de la empresa, la operación de esa empresa, el pilotaje, claro, ¿verdad? En fin, hay varias etapas que uno logra y dice, por si aquí hay una falla. Aquí hay una falla, correcto. Pero no va a señalar. Tú tienes la culpa. Eso. No. Uno lo que en el informe final uno dice sería conveniente. Recomendable. O sea, hay recomendaciones. Correcto. Recomendaciones tales, a tal departamento, tal. El piloto debe llevar más. Y es lo que hablo yo. Tenemos que ir mudándonos a ese sistema independiente, porque entre más independiente esté ese departamento, ¿no?, de la dirección, va a tener mucho más amplitud. No va a haber temas de conflicto de intereses, no va a haber temas que usted dice que yo puedo entrar en un factor de que a mí me parece que eso fue por eso. No. Aquí estamos hablando de una agencia independiente que al final va a imperar. Así lo hace el NTSB, así lo hace en Brasil, en Rusia, y las que tienen sus agencias independientes, al final impera esa decisión, ese informe tiene más peso a nivel global. Y como país, Panamá pues ya está en esa capacidad de, tenemos una aerolínea, una de las más grandes de la región. Creo que pudiésemos ya es tiempo de ir mudándonos a ese gran espectro, porque como usted dice, la investigación de accidentes, sí, tú puedes tener conocimiento y todo. Y como siempre decimos, Dios es panameño y aquí no pasa nada, hasta cuando pasa. Ajá. ¿No? Porque aquí todo es reactivo. Hay una cosa muy interesante que yo aprendí y apliqué en el tiempo de investigador. A usted le pasa, porque dice que el accidente se inicia desde el escritorio de un gerente, de un ejecutivo. Sí. Ahí una cadena de eventos. Ajá. Pero cuando empiezan a ocurrir cosas, que pasó la primera vez, no pasó nada. Okay. Vuelve la segunda vez, ya es casualidad. La tercera vez, ya no es casualidad. Eso es la cadena. Eso es lo que va a llevar a desencadenar el incidente o el accidente. Exacto. Entonces uno, como investigador, yo iba a la empresa y le decía, mira, está teniendo esto, incidente, o algo está pasando ahí, ¿no? A muchos la agarraban porque tú vienes a... Claro, pero es que, hombre, usted aplicaba el tema de prevención. Ajá, claro. Vamos a prevenir que ocurra eso. Entonces, ahí donde le doy muchísimo la razón en poder ver cómo las personas pueden tener el ojo del investigador accidente. Yo siempre lo he dicho, es como que está mirando esas banderitas que están allá, pero él dice que chuzo. Yo estoy viendo que el hilo de esa banderita que está allá se puede desconectar y de repente sale y se pega el abanico y o sea, el ojo es un ojo muy, muy clínico. O sea, la palabra investigador pues le cae a su punto al tema de investigación de accidentes, porque es un tema en el cual las personas están, como quien dice, muy, muy, muy pendientes a que no ocurra algo mayor. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, ingeniero, darle las gracias a usted por esta oportunidad
Esta es la segunda vez porque la primera vez tuvimos algunos problemas técnicos en nuestra grabación y pues pudimos concretar gracias a su tiempo, ¿no? por darnos esta nueva oportunidad de poder concretar este pequeño podcast y conversar, porque más que una entrevista es un pequeño podcast, ¿no? Para darle un poquito de luces a las personas de que dentro del mundo aeronáutico no solamente es el pilotaje, el mecánico, es un mundo muy amplio, muy extenso, como usted dice. Usted aprovechó en el momento que se fue a estudiar ingeniería, dice, aguanta, voy para aquí a estudiar esto, porque esto en algo debe pasar, porque hay que estar claro que en más de 75 años de aviación comercial en la cual se llevan a nivel mundial, han ocurrido más de 5.000 accidentes. Y eso no es por el gusto, de todas esas cosas se aprenden y seguiremos aprendiendo, porque la aviación es una rueda que se va moviendo y va cambiando, cambia constantemente. Hoy usted puede decir una cosa, mañana viene Oasis y dice, no, esto va a ser ahora sí, pero ¿eso dónde viene? De la investigación. Claro. Viene la investigación. Es que precisamente el objetivo de una investigación es encontrar las causas para dar recomendaciones a fin de que no vuelva a suceder. Así es. Ese es el objetivo. Así es. No es de decir que cometiste, de señalar, correcto. Y es más, ahora en la actualidad, cada país debe tener una página con todos los accidentes. Claro. Para que cualquier persona ingrese. Y OASI recibe información. Toda esa información. ¿Para qué hacen ellos? La fábrica tiene que mejorar la recomendación, tiene que reestructurar, tiene. Claro. Ese es el objetivo. Buscar una excelencia. No hablemos de perfección. Perfección, correcto, no es perfecto en la vida. Correcto. Solo Dios, así mismo es. Pero sí buscar una excelencia, por lo menos. Me parece bien, y bueno, y con ese mensaje en la cual el ingeniero Unides nos lleva a reflexionar de que tenemos que buscar esa excelencia en nuestra aviación nacional y poder que elevemos nuestro nivel de investigación de accidentes con un buen departamento independiente, ¿no? Y que pueda tener su propio criterio en manera de emitir informes. Bueno, no nos queda más darle las gracias al ingeniero Unides por permitirnos estar aquí nuevamente, y a ustedes pues síganos y suscríbanse y denos like en sus comentarios. Así que nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.